Muy, pero muy buenas noches, mis queridos y queridas. Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto saludarlos. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención. Bienvenidos todos y todas a esta emisión número 5 de nuestra temporada número 3 de su programa Gastro TV. Y hoy con un tema maravilloso que se llama estreñimiento. ¿Qué tan frecuente es? Todo lo que usted quiere saber de una situación que me parece es muy frecuente. Contaré con una súper especialista que me acompaña esta noche, así es que en este momento es hora de ir por el café, la bebida de su preferencia. Si usted nos acaba de sintonizar y va rumbo a casita, con muchísimo cuidado. Si usted ya está en casa o está en la oficina, bienvenidos, bienvenidos a esta hora de plática, de información, de análisis, pero sobre todo de pasar un rato muy agradable. Así es que no se vaya, quédese con nosotros. Esto se llama Gastro TV. Comenzamos. Alfa Sigma, Superempresa 2021, presenta Gastro TV. Comenzamos. Bien, pues ya estoy aquí en el estudio de Gastro TV. Creo que ya me puedo quitar mi cubrebocas, puesto que estoy solito. Y agradecerles de veras muy sentidamente, haciendo votos que usted, los suyos, se encuentre de maravilla. Nosotros estamos muy contentos de compartir con todos y todas este espacio, y sobre todo porque hoy, esta noche, estamos de manteles largos. Me acompaña una súper especialista, muy reconocida, gran amiga, de una calidad humana fabulosa, y sobre todo con una sapiencia enorme sobre la gastroenterología, que es su área de especialidad, así como la motilidad y la endoscopia. Me refiero nada más ni nada menos a la doctora Mercedes Amieva, a quien le doy la bienvenida y le agradezco. Doctora, muchísimas gracias por acompañarme. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. No, pues muchísimas gracias por la invitación y pues es un gusto estar aquí con ustedes. Perfectamente, pues hoy vamos a platicar de una entidad que yo no sé si pensar que al menos en nuestro país se ha tendido a normalizar, a verlo como rutinario, como cotidiano, y no es así. Hoy vamos a platicar de estreñimiento, que es una entidad importante. Entonces, yo quisiera preguntarte, no sin antes agradecer el apoyo y la confianza de nuestra superempresa 2021 Alfa Sigma por creer en estos proyectos de educación, y asimismo por el aval científico de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Entonces, muchas gracias por su confianza, y por supuesto a todo el equipo de producción que ya están listos a la distancia, en nuestro querido ingeniero junior, el dedo más rápido de la botonología por internet, y todo nuestro equipo que ya tiene nuestras líneas de contacto abiertas. ¿Sabe qué? Para que usted le pregunte a nuestra super invitada de esta noche todas sus dudas, todos sus comentarios, ¿por qué no también sus sugerencias de algún tema en lo particular? Y por supuesto agradecer al capitán comandante en jefe, creador de este concepto llamado Gastro TV, a la productora Extreme Medics, al licenciado Alfonso Nolasco. Gracias por el apoyo de siempre y la confianza. Así es que aproveche estos espacios de la calidad de invitada que tengo esta noche. Entonces, doctora Mercedes, si te parece bien, empecemos por el principio, definamos qué es el estreñimiento y cómo se presenta. Adelante. Pues primero que nada es una muy buena pregunta porque de hecho hemos hecho estudios y algunos otros investigadores en México acerca de qué entiende el mexicano por estreñimiento. Entonces pareciera que el concepto del paciente es muy diferente al concepto del que tiene el médico. Un paciente puede considerar que tiene estreñimiento porque tiene que pujar o porque le cuesta un poco de trabajo, y realmente para nosotros eso no es estreñimiento, ¿no? Para nosotros es la disminución en la frecuencia de las evacuaciones, es decir, más o menos una evacuación cada tercer día, un aumento en la consistencia, es decir, heces duras, y que algunas veces tienen que ir acompañadas pues de pujo o algunas otras maniobras para ayudar a evacuar. Entonces realmente la definición de estreñimiento tiene que ver con frecuencia y consistencia, y en un segundo término, por así decirlo, con el esfuerzo. En cambio, el paciente entiende que aunque puede ir al baño una o dos veces al día, si tiene que pujar, lo considera estreñimiento. Nosotros no lo consideramos así. Realmente ahí tendríamos que pensar en qué medidas se le pueden ofrecer para mejorar esa sensación de pujo, aunque no se considera como estreñimiento como tal.
Qué maravilla de explicación, porque veo frecuentemente que esta interpretación que tú nos acabas de aclarar es frecuente, ¿no? Estudios recientes, incluso el de 2019, hablan de por lo menos 3 evacuaciones a la semana, y si esta frecuencia, como tú ya bien nos dijiste, se pierde, entonces lo ponemos en cuestión de estreñimiento. Obviamente es una situación, doctora Amieva, que afecta a niños, adolescentes y adultos, ¿no? Sabemos que, al menos en los niños, la consulta pediátrica pues es el 25% de la consulta en gastroenterología pediátrica. Y hablamos de una prevalencia global casi de un 15%, lo cual me parece que no es un dato menor. ¿Qué opinión te merece al respecto? Sí, en cuanto a epidemiología, hay varios estudios en México. Depende también el instrumento que utilizamos a la hora de interrogar. Hay prevalencias que pueden ir desde un 7 hasta casi un 30%. En promedio se considera que el 22% de la población mexicana es estreñida. Entonces, de cada 10 personas que estamos viendo, o 10 personas que están en la calle, 2 van a ser estreñidas. Entonces, la prevalencia sí es importante. Algo también que hemos visto en cuanto a prevalencia es que se pensaba que es más común en mujeres, y sí la tendencia es a ser un poquito más alta en mujeres, pero los hombres también son bastante estreñidos. Aquí la diferencia cuál es que en general en todos los estudios lo que se ve es que las mujeres buscamos más atención médica que los hombres. Por eso pareciera que las mujeres son más estreñidas, pero los hombres también, o sea, tenemos unas prevalencias muy, muy similares, nada más que las mujeres buscamos mayor atención. Ese es un dato bien importante, porque el hecho de que no se vea tan frecuente por esta razón que tú nos comentas, pues no quiere decir que no exista. Y me parece también muy relevante lo que acabas de decir. Pensamos que es un problema de mujeres, ¿no? Y no de hombres, y bueno, pues vemos que no es así. Ahora, en este sentido, doctora Mercedes, hablamos de 2 tipos de estreñimiento, ¿no? El funcional o bien las causas orgánicas. Y sabemos que el 90% de las veces es causa de tipo funcional y de un 5 a un 10% de causa orgánica. Cuéntanos, ¿qué es un estreñimiento funcional o qué es un estreñimiento orgánico, para entender el contexto de qué es lo que lo provoca? Ajá. Mira, yo creo que aquí podríamos también definirlo de otras formas, ¿no? Podemos tener estreñimiento primario y estreñimiento secundario. El secundario, como su nombre lo dice, va a ser secundario a otras causas. Y estas otras causas pueden ser sobre todo consumo de fármacos, algunos pacientes que estén tomando suplementos, secundario a algún tipo de enfermedad como hipotiroidismo, diabetes de larga evolución, o causas de tipo orgánico, donde haya alguna patología dentro del intestino que la esté generando, ¿no? Entonces, este sería como el estreñimiento secundario a algo, ¿no? Y dentro del otro estreñimiento, podemos tener también estreñimiento agudo y estreñimiento crónico. El estreñimiento agudo yo creo que todos lo hemos tenido alguna vez, cuando de repente cambia la dieta, si de repente estás hospitalizado, si de repente estás bajo mucho estrés, o cambian estas cosas. Hay muchas personas que si no están en el baño de su casa, no se sienten a gusto y no van al baño, eso favorece estreñimiento agudo. Y el estreñimiento crónico, o el primario, o sea que podemos ahí catalogarlo, que le llamaríamos también estreñimiento funcional. Cuando vamos a llamar a algo estreñimiento funcional, es porque estamos descartando otras causas que lo estén generando, ¿no? O sea, estamos descartando organicidad, estreñimiento secundario o alguna cuestión aguda que la haya generado. Dentro del estreñimiento funcional, podemos tener estreñimiento de tránsito normal, estreñimiento de tránsito lento y estreñimiento que se asocia a trastornos de la defecación. Es decir, que puede ser que el tránsito esté normal, pero que a la hora del proceso o la dinámica de la defecación va a haber alguna alteración y entonces por eso el paciente no puede evacuar, pero todo el tránsito está normal. Entonces serían los 3 tipos: tránsito lento, tránsito normal y alteraciones en la defecación. Perfecto, qué maravilla de identificación, de plática con mi especialista, la doctora Mercedes Amieva, que me acompaña esta noche. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando, ahora sigue
todo lo que usted quiera saber sobre estreñimiento. Ya nos explicó sus causas, cómo se clasifica. Y aprovecho para saludar a mi comunidad adorada que ya se hicieron presentes. Carmonfer Monfer manda saludos desde la Ciudad de México. Nuestro querido Daniel Martínez, muy buenas noches, bienvenido, fiel seguidor de estas transmisiones, qué bueno que estás con nosotros. Y esto me parece muy relevante porque ya me platicaste más o menos un panorama general, doctora. ¿Cuáles son los síntomas? Se habla por ahí de dolor asociado, puede haber sangrado. Y algo que quiero hacer énfasis es, no tenemos la cultura de ver la consistencia de las heces. No, nos da guácala, valga la expresión, pero para ustedes los especialistas este es un dato, creo yo, súper relevante, porque al haber un cambio de consistencia de las heces, como ya bien lo comentaste, pues eso te puede orientar hacia el diagnóstico, ¿no? Sí, de hecho, nosotros utilizamos una escala que se llama la escala de Bristol, y es una escala pues muy gráfica, que a lo mejor no a todos les gusta, y en esta escala catalogamos la consistencia de las heces, ¿no? Entonces va desde heces muy duras, como en bolitas, como conejitos, en semicíbalos, hasta heces completamente líquidas. Entonces vamos del 1 al 7, o sea, y llevamos todas esas escalas, y esas escalas nos ayudan a evaluar realmente la consistencia que tiene que ver con el diagnóstico de estreñimiento. En los papás es más común que estén más pendientes del tipo de evacuaciones que tienen los niños, pero conforme vamos creciendo, como bien dices, ¿no? La mayoría ni siquiera se fija cómo está evacuando, y pues son datos importantes. Sí, claro, además la evacuación pues no está ahí de adorno, amigo mío, amiga mía. Perdón, yo sé que, y más si usted está cenando, perdón que estemos abordando estos temas, pero creo que es importante porque las heces son el resultado de todo el proceso digestivo, de todo el proceso del tracto gastrointestinal, y es un indicativo de si todo está funcionando bien o no. Entonces yo creo que sí vale la pena en términos educativos, pues hacernos a la idea de voltear a ver lo que dejamos ahí, ese despojo, porque evidentemente nos va a dar mucha información y sobre todo el especialista también. Yo creo que Sí. En este caso, ¿no? Y algo que habías comentado también, al fijarnos en las evacuaciones, es buscar datos de alarma, ¿no? Entonces, hay datos de alarma en el sistema digestivo. Uno, que es la pérdida de peso, y dos, sobre todo, es la presencia de sangre en las evacuaciones. Si nosotros no nos fijamos en cómo estamos evacuando, es posible que la evacuación venga a lo mejor revuelta con algo de sangre, y que a la hora de limpiarnos no nos demos cuenta. Puede ser que el paciente tenga una complicación de estreñimiento con hemorroides, y entonces si tenga sangradito fresco, que a veces se puede ver a la hora de limpiarse, y que es cuando el paciente se espanta. Pero sí hay que ver, o sea, la presencia de moco también son indicativos de que puede haber algo extra, ¿no? Entonces, antes de decir que es estreñimiento funcional, o sea, que estamos descartando que sea secundario a algo, también son bien importantes los datos de alarma. Si el estreñimiento empieza después de los 50 años, pues es un estreñimiento que hay que estudiarlo. Si tiene pérdida de peso, si tiene disminución en el calibre de las heces, si hay presencia de sangre, si hay presencia o sensación de obstrucción, o sea, como esto ocurre de manera de repente, pues son datos de alarma que nos orientan a estudiar un poco más allá el estreñimiento. Sí, y bueno, yo quiero oír tu opinión experta, porque oigo frecuentemente que las personas dicen, uy, no, yo he sido estreñido toda mi vida. Traen en la bolsa o en el portafolio el laxante, ¿no? Medicación antidiarreica, opioides, por ejemplo, que puede ser también una interacción medicamentosa importante para provocar estreñimiento. En tu opinión experta, ¿por qué tendemos a normalizar eso? Perdón, el que alguien me diga he sido estreñido o estreñida toda la vida, eso no es normal, y mucho menos estarse automedicando. ¿Qué opinión te merece, doctora? Sí, cualquier paciente que vemos de primera vez, o sea, hay que hacerle estudios básicos, ¿no? O sea, para que podamos decir es un estreñimiento funcional, y entonces podemos estar tranquilos que este estreñimiento no te va a generar nada a largo plazo. Pero si hay pacientes que
también lo que te decía, tienen una idea o un concepto erróneo del estreñimiento y es muy común ver en consulta que la causa número uno de estreñimiento en nuestro país es la falta de fibra en la dieta. Las recomendaciones en general hay diferentes, pueden ser de 25 a 30 gramos de fibra al día. Casi ningún mexicano lo llega a consumir, pero cuando veo pacientes en la consulta diaria y hago así como un recordatorio 24 horas de qué fue lo último que comieron para tratar de ver más o menos la cantidad de fibra, no están consumiendo nada de fibra de manera natural en la dieta. Lo ideal sería el primer tratamiento, la suplementación con fibra, pero ellos deciden el consumo de laxantes. Y el consumo de laxantes sí puede tener ciertas consecuencias a largo plazo. Entonces, si un paciente o una persona se considera estreñido, pues siempre lo ideal es alguna valoración por un gastroenterólogo, descartar que haya algo extra que lo pudiera estar favoreciendo y estar pues con el mejor medicamento o la medida menos invasiva para tratarlo. Sí, fíjate que se habla, ¿no?, de estándares de 0.5 gramos por kilogramo de peso al día para niños mayores de 2 años, o bien incluso de 14 gramos por cada 100 kilocalorías para adolescentes y adultos. Y me parece que esto no lo volteamos a ver. Ahorita vamos a tocar un poquito más profundamente la fibra en la dieta, porque es importantísimo, incluso para mantener eubiosis de la microbiota, que juega un papel fundamental, porque la fermentación de la fibra da energía y además pues la microbiota sabemos que tiene un papel preponderante en esto. Pero antes de entrarle a la cuestión nutricional, doctora, preguntarte, el diagnóstico, pero bueno, me parece que en la anamnesis clínica, si el paciente ya te está diciendo algún cambio en la frecuencia de evacuación, de los síntomas que ya platicamos, dolor o el sangrado, la frecuencia de evacuación, todo esto, pues el diagnóstico está orientado. Pero si no tenemos estos datos, okay, ¿cómo se puede diagnosticar un estreñimiento? Me está acabando la pila. Permíteme un segundo, estoy teniendo problemas con la batería. Por supuesto que sí. No te preocupes, doctora, el foro es de ustedes. Y ustedes, amigos y amigas, comuníquense, por favor, porque si no, recuerden que mi microbiota entra en disbiosis porque me deprimo. Si ustedes no se comunican, nos platican. Así es que háganse presentes. Estamos transmitiendo completamente en vivo para el interior de la República Mexicana y para fuera de él a través de la tecnología digital. Gracias a todo un equipo de profesionales en la comunicación digital. Y bueno, pues la doctora Mercedes Amieva nos ha estado platicando, dando un contexto general de lo que es el estreñimiento. Por supuesto, la tecnología es caprichosa y a veces hace travesuras, como es la pila y todo este tipo de dispositivos. Le dimos unos minutitos a la doctora en lo que puede evitar el capricho cibernético, le llamo yo. Pero mientras tanto, saludarlos a todos y a todas que nos acompañan esta noche en esta emisión número 5 de nuestra temporada número 3 de Gastro TV, con el tema estreñimiento, y de invitada a la doctora Mercedes Amieva, especialista en gastroenterología, motilidad y endoscopia. Entonces, háganse presentes, por favor, me encantará saludarlos y pues platicar con ustedes, y que sobre todo le pregunten a nuestra especialista. A tu señal, doctora Amieva, tú nos dices cuando te tengamos nuevamente en línea. El ingeniero Junior me está comentando que estamos en un cambio de su transmisión, evidentemente porque se le acabó la pila, estoy enterado. Y bueno, pues platicar de todo esto que he empezado a platicar con la especialista. Fíjense que el estreñimiento es una condición que no es normal. Ese es un primer elemento que me parece fundamental de esta primera intervención de mi invitada de esta noche. Pero segundo, tendemos a normalizarlo. Y peor aún, tendemos a automedicarnos. El laxante, traerlo cotidianamente en nuestras cosas o artículos personales como ya un implemento, ¿no?, para corregir esto. También platicamos que el estreñimiento puede ser funcional, puede ser orgánico, y que además puede ser clasificado como agudo o crónico, y que hay algunos otros subtipos de comunicación o de clasificación, como nos estaba platicando nuestra invitada de esta noche. Así es que saludo con mucho gusto, ya decía yo, Daniel Martínez, que te encuentras con nosotros. Gracias, bienvenido, hazte presente, por favor. Daniela Altúzar, una de mis estudiantes, que bueno, bienvenida, Dani, me da mucho gusto saludarte. Y a todos los amigos y amigas que ya se están conectando. Entonces, si les parece bien, me informan, vamos a un breve corte para poder solucionar la comunicación técnica
con nuestra invitada de hoy, de la doctora Mercedes Amieva. Así es que no se vaya, regresamos en un momentito. Ya volvemos aquí a GastroTV. Hola, soy Paulina Cedillo, nutrióloga, y hoy te quiero platicar por qué Sirfos NC es un simbiótico. El término simbiótico se refiere a los productos que contienen probióticos, que son las bacterias benéficas, y prebióticos, que es el alimento de las bacterias. En Sirfos NC tenemos tanto a los probióticos Bifidobacterium longum BB536 como a los prebióticos Actilite, que actúan como alimento específico para los probióticos, es decir, que hacen equipo para equilibrar nuestra microbiota y proporcionar efectos benéficos a nuestra salud y al organismo, contribuyendo a la salud intestinal y estimular nuestro sistema inmunológico, entre muchos otros beneficios. Ahora que ya conoces un poco más de Sirfos NC, pregunta a tu médico si es el simbiótico adecuado para ti. Hola, mi nombre es Stipsy. Soy un probiótico llamado Bifidobacterium longum BB536. Me encuentras en Sirfos NC, que además de ayudar a aumentar la frecuencia de las evacuaciones, he demostrado que contribuyo a fortalecer tu sistema inmune. En el siguiente video te explicaré más a detalle mi historia. Nos vemos en próximas cápsulas. Sirfos NC está formada con bacterias como Stipsy, llamada Bifidobacterium longum BB536, la cual es uno de los probióticos mejor establecidos con numerosos beneficios para la salud. La modulación del microbioma intestinal es el principal beneficio de Bifidobacterium longum BB536 en la promoción de la salud humana. Los beneficios de Sirfos NC son: alivio de los trastornos gastrointestinales, mejora el microambiente intestinal, inmunomodulación, contribuye a combatir infecciones, efecto antialérgico y sobre todo regula la frecuencia de las evacuaciones en pacientes con constipación. Sirfos NC es el simbiótico que aporta 5.000 millones de organismos vivos que favorecen el movimiento intestinal. Además, contiene el probiótico FOS Actilite, que promueve el desarrollo específico de Bifidobacterium longum BB536. Por eso, entre más ayuda, el esfuerzo es menor. Pregunta por Sirfos NC en tu farmacia favorita. Bueno, pues ya estoy de regreso en esta pausa que acabamos de ver. Y bueno, yo le pido al ingeniero Junior, ya me puso mi monitoreo aquí. Es una transmisión completamente en vivo, lo cual me da muchísimo gusto. Oiga, yo quiero aprovechar este espacio para comentarles algo. Permítanme decirles algunas situaciones. Acabamos de ver una información gracias a la cortesía de Alfa Sigma de este producto llamado Sirfos NC, el cual es un simbiótico y con la bacteria Bifidobacterium longum BB536, que aumenta la frecuencia de evacuaciones, participa en fortalecer el sistema inmunológico en pacientes, por ejemplo, con enfermedades respiratorias y una serie de cosas. Es que pregúntele a su médico sobre Sirfos NC. Pero además de esto, quiero hacer mención que me siento muy contento y muy orgulloso de pertenecer al equipo de producción de Extreme Medics, porque lo que ustedes acaban de ver es un sistema que se llama Stop Motion, y esto se hace con modelos de plastilina. ¿Y por qué me siento muy orgulloso? De ver la capacidad y la calidad tecnológica que el equipo de producción hizo para compartir con todos y todas ustedes este material.
Si recordamos que la velocidad de la cinematografía normal es de 24 cuadros por segundo, imagínese usted la cantidad de trabajo para hacer que los monitos hechos en plastilina puedan verse en animación, como ustedes lo acaban de constatar. Así es que desde aquí, como integrante de este maravilloso equipo de Extreme Medics, productora de Gastro TV, felicidades por este fabuloso proyecto y sobre todo gracias al apoyo y a la confianza de Alfa Sigma para llevar a usted información sobre Sirfos NC. Me informan, ya tengo a la doctora Mercedes Amieva otra vez en línea. Doctora Mercedes, ¿me escuchas? Sí, fuerte y claro, ¿me escuchas tú? Sí, te escucho, qué bueno. Bienvenida, entiendo todas las vicisitudes de la electrónica, de mamá, de muchas cosas y por doble razón, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y acabamos de ver, estaba yo platicando con nuestra querida audiencia, este material de Sirfos NC. ¿Qué opinión te merece el uso de este probiótico? Tú lo has usado en tu consulta, cuéntamelo todo, doctora, por favor. Sí, lo he utilizado, es un buen probiótico. Lo he utilizado en pacientes que van a consumir antibióticos y lo doy como en conjunto. Lo doy en pacientes que han tenido diarrea y también está funcionando bien. Entonces es un buen medicamento y lo recomiendo. Qué bueno, porque la opinión de la experta, pues por supuesto, vale mucho la pena. Y recuerden, mi maravillosa amiga, además también soy su fan, igual que de la doctora Mercedes Amieva, decía, recuerde, si usted va a consumir un probiótico, primero, la prescripción del médico. Segundo, el probiótico debe tener nombre, apellido paterno y apellido materno, que significa el género, la especie y el número de cepa, para que obviamente hay evidencia científica que respalde su uso, y tal es el caso de Bifidobacterium longum BB536. Ahí está el nombre, el apellido paterno y el apellido materno, enseñanza de mi querida doctora Abreu, y que bueno, no consuma cualquier cosa en este sentido, para que usted, de la mano de su especialista, hombre, pregúntele al experto, pregúntele al que sabe, personal capacitado, entrenado para salvaguardar su salud, y los gastroenterólogos pues son los encargados de la salud del aparato gastrointestinal. Doctora Amieva, ¿qué importancia es esto, no? Porque la doctora Abreu alguna vez me dijo, consumimos agüita con azúcar o nos dicen que tiene probióticos o prebióticos o simbióticos y es una confusión tremenda. ¿Qué opinión te merece esto? Pues yo creo que como bien dices, yo creo que el uso de probióticos se ha popularizado en los últimos años. Y entonces, de hecho, la gente ya va y los compra sin prescripción, va y me da un probiótico y tiene tantos de miles de millones y tiene 3 cepas diferentes y entonces el paciente se lo toma pensando que va a tener un beneficio en su salud. Entonces, un probiótico, una definición como tal, es aquella cepa, como bien dices, que tiene nombre, apellido y número, que ha demostrado, o sea, tiene evidencia científica que tiene un beneficio para cierta cosa en particular. O sea, no todos los probióticos son iguales, no todos sirven para lo mismo. Entonces, cepa específica para un tratamiento en específico. Perfectamente. Daniel Martínez ya nos pone un comentario aquí, muchas gracias, que dice, tener en cuenta que en estos tiempos de pandemia se debe estimular o motivar la actividad física, ya que el trabajo en casa o home office y aún en jóvenes y adolescentes que han tenido que estar alrededor de 2 años frente a una computadora en sus clases del colegio o de la universidad puede afectar la motilidad intestinal. Además, también hay cierta asociación entre depresión y poca actividad física. En síntesis, la actividad física favorece la motilidad intestinal, la reducción del estrés y mejora la atención y el trofismo. Perdón que no los vea la cámara, pero tengo aquí el monitorcito para leer textual el comentario de nuestro amigo Daniel Martínez. ¿Qué opinión te merece, doctora? Sobre todo pues felicito a Daniel Martínez, su comentario es muy bueno. De hecho, nosotros participamos en un proyecto a nivel internacional acerca de el estreñimiento. Le llamamos en el lockdown porque les digo que era internacional. Entonces evaluamos la prevalencia de estreñimiento en pacientes antes de que estuviéramos encerrados durante la pandemia y después. Entonces sí se vio que
La alimentación cambió, la cantidad de actividad física cambió y el estreñimiento incrementó. Entonces, sí, todo lo que él comenta, la actividad física es bien importante. Lo que yo les digo a los pacientes, si ustedes se mueven su intestino también, aumentamos la producción de sustancias y de líquidos a nivel intestinal. Entonces, la actividad física favorece el tránsito intestinal. El estrés también, como bien dice, genera alteraciones en la motilidad. Un estrés agudo, a lo mejor a todos nos ha pasado, un estrés agudo te puede llevar con diarrea al baño, pero un estrés crónico sí hace que te vayas estreñiendo. Entonces, el estado de ánimo le pega muchísimo a todo lo que es el sistema digestivo, a la motilidad y dentro de los primeros pasos o los primeros tratamientos que damos para tratar de mejorar el estreñimiento, independientemente de la dieta, es la actividad física y el consumo de líquidos. Perfecto. Fíjate que Daniel Altúzar también te quiere preguntar, dice, igual mencionando esto de automedicarse, ¿qué pasa en el cuerpo de alguien que viene siendo estreñido cuando de pronto, no lo sé, te tomas que el piñalín, la sin fibra, algo así? Mi pregunta sería, ¿cómo reacciona el cuerpo ante toda esa fibra a la que no estaba acostumbrado? Interesante el planteamiento, ¿eh? Sí, y también es una muy buena pregunta porque la mayoría de estos productos, o sea, los dos que mencioné en particular, no es una fibra sola. Estas fibras tienen cáscara de zen, que es lo que es la base de los senócidos, que es un laxante, ¿no? Entonces, no es una fibra natural, o también hay que tener muchos cuidados con estos tés que se consumen. O sea, hay que ver qué es el producto que se tiene, porque también en México tenemos la creencia de que porque es naturista, no hace nada. Y eso es completamente falso. O sea, los fármacos muchos vienen de los medicamentos, los medicamentos muchos vienen de las plantas, pero la realidad es que el fármaco ha sido probado y se ha visto los riesgos y las reacciones adversas y las reacciones secundarias y las complicaciones. Y en todo esto, lo naturista, que no hay una regulación como tal, y entonces lo ponen como suplemento alimenticio, entonces puede estar generando efectos adversos sin que sepamos. Y no porque sea natural, no quiere decir que no tenga algún añadido que no sea realmente natural. Fíjate que interesante el comentario. Yo les digo a mis estudiantes universitarios, efectivamente en esto de que creemos que lo naturista es garantía de inocuidad. Y les pongo el siguiente ejemplo que ahora comparto contigo y con nuestros amigos y amigas. El veneno de la mamba africana es el producto más natural que existe en el planeta y es el más peligroso. Y a veces por el hecho de que nos digan es naturista, ya como que pensamos que no va a hacer nada. Y cuidado con esto, doctora, tú lo acabas de apuntar perfectamente bien. Sí, de hecho tengo pacientes que consumen alguno de estos tés y lo han consumido durante muchos años sin prescripción médica y que actualmente cada vez necesitan dosis más altas. Ya no le puedes quitar el medicamento porque el cuerpo ya no está trabajando sin esta sustancia. Entonces nunca va a ser lo mismo tener un medicamento que sabemos exactamente cómo funciona, así como más o menos platicamos con los probióticos. O sea, no porque sea naturista no genera daño, no porque diga probiótico quiere decir que sea bueno. O sea, tenemos que utilizar lo que está probado, comprobado y sabemos que funciona. Ahora, vamos a entrarle un poco a esta parte de la nutrición, y hablábamos en la primera parte del programa sobre la fibra. Déjame hacerte el siguiente planteamiento. Tenemos dos tipos de fibra, ¿no? Al menos así lo maneja la literatura, la dietaria y obviamente la funcional. La dietaria, la que obtenemos a través de los alimentos, que también le llaman intrínseca o intacta. Y el otro tipo de fibra, la funcional, que es la extraída o sintética. Entonces, en este sentido, ¿cuál es tu sugerencia? Hablábamos un poquito de la dosis, ¿no?, que requerimos de fibra diaria y que muchas veces no le hacemos caso. O queremos recurrir a estos medicamentos que aparentemente son fibra sin tener la supervisión médica.
La base de la adquisición de fibra va a ser por la alimentación. Entonces, la recomendación pues es el consumo de frutas y verduras, sobre todo de verduras con cáscara o verduras con alto contenido de fibra. Los ejemplos clásicos pues, pueden ser, por ejemplo, el kiwi o la ciruela pasa, que con ellos hay estudios serios acerca de su uso en estreñimiento. Y cada alimento tiene su cantidad de fibra, entonces muchas veces lo que hacemos es nos apoyamos en nutrición y entonces vamos contando la cantidad de fibra en la dieta para que el paciente esté llegando a los requerimientos mínimos. A veces es difícil, y algo, un punto que no hemos tocado, es que el paciente puede tener estreñimiento funcional o puede tener también síndrome de intestino irritable con estreñimiento. ¿Qué es el síndrome de intestino irritable con estreñimiento? Son los síntomas de estreñimiento más la presencia de dolor o distensión. Entonces, hay alguna fibra que puede favorecer la distensión o la inflamación. Entonces, en estos pacientes también tenemos que tener cuidado porque hay frutas y verduras que pueden favorecer la inflamación o la distensión y entonces ahí tendríamos que tener cuidado con el tipo de fibra que damos. También hay fibra natural, la más común que recomendamos, que es el psyllium plántago. En algunos pacientes genera también mucha distensión. Entonces, no es nada más el estreñimiento, hay que ver si el paciente tiene algunos otros síntomas como distensión, dolor, que va predominando en cada paciente para ir haciendo las intervenciones nutricionales. No, y además considerar que la fibra no solamente es un procinético, es decir, es un prebiótico porque se fermenta y evidentemente eso favorece el crecimiento de nuestra microbiota, doctora. Y yo creo que sí hay que tenerlo en cuenta. Yo me acuerdo que mi abuelita siempre decía, para el estreñimiento no hay nada mejor que la ciruela pasa, y tú lo acabas de confirmar, sobre todo donde ya hay una evidencia científica que así lo comprueba. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuántas veces consumimos este tipo de productos? El kiwi, o que además es una fruta, digamos, estacional, es de temporada, no siempre está disponible, y pues la ciruela pasa, pues tampoco está parte de nuestra dieta cotidiana, ¿no? ¿Y qué opinión te merece? Adelante. Otra fruta que se puede utilizar es la papaya. La papaya no es tanto por la fibra que tiene, sino porque tiene papaína, y la papaína favorece al tránsito intestinal. Entonces la papaya es una buena opción porque está presente, pues ya la tenemos casi todo el tiempo. Lo que yo también hago a veces son recomendaciones en cuanto al desayuno, ¿no? Por ejemplo, podemos consumir un licuado que tenga avena, y entonces ahí estamos tomando un tipo de fibra que viene del cereal, le podemos poner papaya, podemos consumir linaza que viene en forma de semilla, y con esto ya estamos aumentando en una forma sencilla la cantidad de fibra que estamos incrementando. La base que sea, bueno, recomiendo que la base sea agua. Si es leche, la leche con la avena te puede incrementar de peso. Se puede poner también manzana con cáscara, y entonces, o sea, ya solamente con este licuado en el desayuno estamos incrementando el consumo de fibra de manera sencilla, por así decirlo. Sí, efectivamente, y además la papaya la tenemos disponible todo el año. Y además hay un tip bien padre, ¿eh? La papaína ayuda para la maduración de la carne. Y a veces sabemos que cuando comemos carne tal cual, pues eso sí tiende a cambiarnos la consistencia de los heces. Vamos a pujar más, dicho sea con todo respeto. Y al untarle papaya a un buen corte antes de ponerlo al asador, además de que le va a dar un sabor muy, muy particular, le va a ayudar también a ese vaciamiento o esa motilidad gastrointestinal. Entonces, esta es una recomendación que hay que tomar en cuenta. Ahora, en ese sentido, déjame plantearte lo siguiente, porque ya hablamos de fibra natural. Sin embargo, sabemos que hay sustancias que tienen funciones de fibra. Me refiero básicamente a dos grupos, ¿no? A los hidratos de carbono sintéticos, como puede ser la polidextrosa, por ejemplo, la metil, carboxi, hidroximetil, propil, celulosa,
por eso los tres terminan en celulosa. Y fíjate que el otro día les decía yo a mis estudiantes universitarios, si quieren un buen nombre para un hijo, no batalle, póngale carboximetilcelulosa, mire qué bonito. Imagínate, doctora, tú que eres mamá, carboximetilcelulosa, haz tu cuarto, come tu sopa, pero así no se les va a olvidar, ¿no? Y además el cutlano, la escleroglucano y los análogos, pues todos estos son hidratos de carbono sintéticos que tienen función de fibra, y también los oligosacáridos sintéticos. ¿Qué opinión te merece del uso de estos componentes, doctor? La ventaja de estas fibras, sobre todo lo que es, vamos a quitarle todo el hidroxioxi, vamos a dejarle la metilcelulosa. Esta fibra, la ventaja que tiene es que es una fibra que no se fermenta tanto. Entonces, esta fibra en pacientes que, lo que les decía, que a lo mejor tienen intestino irritable, que tienen distensión o inflamación o gases, este tipo de fibra con metilcelulosa puede ser una buena opción porque no es tan fermentable. Sino la otra fibra, que es la que utilizamos más comúnmente, que es el psyllium plantago, si al paciente no lo distiende, podemos utilizar este tipo de fibra también. No, y además, en este sentido también quiero preguntarte, porque están los polioles, ¿no? Los oligosacáridos sintéticos, como puede ser el sorbitol, el manitol, las aponinas, los taninos, por ejemplo, los fitatos y sustancias de origen animal, como son los derivados de la condritina, el quitosano, ¿no? Que me encanta porque además está en el exoesqueleto de los crustáceos. Entonces, a los que nos gustan los camarones, la langosta, el comerse la cascarita de repente, pues ahí tiene una muy buena fuente de funciones similares a la fibra. Pero saponinos y taninos, el vino tinto, por ejemplo, que son derivados de la uva, muchas personas, a lo mejor sin saber la explicación, te dicen, es que tomar una copita de vino tinto me ayuda a no ser estreñido. ¿Qué opinión tienes al respecto, doctora? Pues mira, sería muy interesante hacer un estudio con esto. Hasta el momento no hay una evidencia como tal acerca de vino tinto y estreñimiento. En algunos pacientes puede favorecer el tránsito intestinal, pero así una evidencia clara y contundente no la hay. Dentro de los otros que tú hablaste, como el sorbitol o el xilitol, que son azúcares no absorbibles, o sea que son también carbohidratos no absorbibles, también hay que tener cuidado porque en este grupo en específico lo que no se absorbe se puede fermentar por la microbiota, ¿no? Porque como no la estamos absorbiendo, llega al sustrato y ya la microbiota intestinal la puede procesar y puede distender un poco. Entonces, es la parte en la que les digo donde hay que ver si nada más es estreñimiento o si tiene algún síntoma acompañante para decidir cuál es el mejor tratamiento. Ahora, en este sentido, el diagnóstico. ¿Cómo le entramos al diagnóstico del estreñimiento? Y en este sentido, como dicen, déjame jugarle un poco al abogado del diablo, ¿no? La radiología simple de abdomen, que hay una polémica fuerte. Me encontré por ahí una escala de clasificación del año de 79 de este autor Barr, ¿no? Donde habla de una escala de medición. En la década de los 90, otras escalas. Leach habla de una observación del 0 a 5. Pero lo que me llamó la atención de esta revisión de literatura, doctora, es que está también mucho la percepción o la interpretación de quien observa esto en una radiografía simple de abdomen. ¿Qué opinión te merece? ¿Sí es un método útil? Porque también está el ultrasonido. ¿Cómo limitamos la percepción o la interpretación de quien lo está haciendo? Porque sabemos que hay una variabilidad. A lo mejor lo que para mí puede ser una constipación grado 3, a lo mejor para otro observador, otro médico puede ser un grado 1. ¿Cuál es tu opinión de experta en este sentido? Bueno, la radiografía simple de abdomen nos sirve para diagnosticar estreñimiento. O sea, ¿qué es lo que pasa? Vamos a encontrar materia fecal y eso es normal porque el colon a eso se dedica, a transportar la materia fecal. Entonces, que te hagan una radiografía simple de abdomen para diagnosticar estreñimiento, no. ¿Cuándo podemos pedir una radiografía simple? Cuando estamos pensando en una complicación de estreñimiento. No es muy común, pero hay pacientes que sufren cuadros de suboclusión intestinal por estreñimientos, pero ya estreñimientos muy severos, donde podemos ver la distensión y todo esto, pero no lo vamos a utilizar como diagnóstico. ¿Cuándo nos puede ayudar una radiografía simple de abdomen? Hay un estudio que se llama tránsito intestinal,
donde damos radiomarcadores. ¿Esto qué es? El paciente se toma una capsulita donde adentro tiene marcadores y entonces nosotros tomamos radiografías. Hay diferentes métodos, pero puede ser al día 1, al 3, al 5, algunos que van al 5, otros al 7. Y lo que hacemos es, al ir tomando las radiografías en los diferentes días, vamos viendo cómo se van moviendo estos radiomarcadores a través del tránsito intestinal. Podemos ver si hay alguna zona en específico donde se quedan, si se van quedando todos durante el tránsito, o sea, hay como retención de marcadores, o hay retención de marcadores solamente en la parte final del recto. Entonces, esto nos puede orientar a tránsito normal, tránsito lento, o si todos se quedan retenidos, o sea, el tiempo normal de tránsito, pero a la hora que llegan ya no se expulsan, puede ser un trastorno de la evacuación, que era de lo que les estaba hablando. Entonces, pudiera servir la radiografía simple, pero con los radiomarcadores, con los marcadores radiopacos. Pero si no, hacer diagnóstico con ultrasonido o con radiografía simple no sirve, porque vamos a encontrar materia fecal y pues es normal encontrarla dentro del colon, ¿no? De tal manera, tú coincides con esta polémica, yo también. Porque pues sí, ver excremento en el colon, bueno, pues el día que no veamos excremento en un colon, cuidado. Algo más severo tiene diarrea está pasando y ahí. Sí. Por supuesto. Oye, doctora, y en este planteamiento está por otro lado cuando hay coprolitos y entonces el uso de enemas también en una forma indiscriminada. Coméntamelo todo de estos famosos enemas. Mira, es una buena pregunta porque se pusieron de moda estos lavados colónicos para el estreñimiento y medio holísticos con café y con lavanda y con algún tipo de sustancias. Los enemas se van a recomendar en un estreñimiento crónico y severo, en un paciente complicado, en un paciente que esté hospitalizado, pero no es el abordaje normal de un paciente con estreñimiento, porque además hay que tener en cuenta que los enemas van en contra del tránsito intestinal normal, o sea, de manera normal esto tiene que salir, y nosotros estamos introduciendo algo que va en contra de la motilidad normal. Entonces, no se recomienda el uso de enemas como para el tratamiento base del estreñimiento. Hay algunos pacientes que, pues a lo mejor llegan muy estreñidos y en particular recomiendo, por ejemplo, supositorios de glicerina, pero lo que intento es darle algo que los ayude a laxar por arriba y darles algo para que la materia fecal a la hora de salir no los lastime y lo ponga más blando. Entonces, sí utilizamos enemas, pero en pacientes que tienen un estreñimiento muy severo, no en un estreñimiento común, por así decirlo. Fíjate que yo creo que todos los que somos papás y cuando nuestros hijos estaban chiquitos, híjole, era todo un viacrucis. El pediatra efectivamente nos recomendaba estos supositorios de glicerina y de repente yo les decía, salían unos pelotomas espantosos con todo lo que el sufrimiento genera para expulsar eso y que yo veo que no es tan raro incluso en adolescentes y adultos. Y en este sentido, comentarte, porque no sé si es mitología, decir el consumo de agua, ¿no? Muchas personas piensan que no beber tanta agua favorece el que haya estreñimiento o estas constipaciones de heces. Dos, pues también creer que el estrés produce estreñimiento cuando en la fisiología médica sabemos que al contrario el estrés aumenta la motilidad intestinal. ¿Qué opinión te merece en estos dos planteamientos? ¿Son mitos? ¿Son realidades? Adelante. Pues mira, buenas preguntas, porque aunque no hay así como una evidencia contundente en cuanto al uso del agua, el colon lo que hace al final del día es, la mayoría de los nutrientes se absorben a nivel del intestino delgado. Sin embargo, el colon sigue absorbiendo ciertas sustancias y lo que más hace el colon es la absorción de líquidos. Entonces, si la materia fecal va a pasar más tiempo en el colon, va a haber mayor absorción de líquidos, va a ser una materia fecal más seca y por lo tanto va a ser una materia fecal más dura y más difícil de evacuar. Entonces, un paciente bien hidratado tendría que tener una materia fecal más blanda porque está hidratada, ¿ok? En cuanto al estrés, como había comentado, el estrés agudo nos puede dar hasta diarrea en algunos pacientes, ¿no? Que les dan una mala noticia o les dicen algo y tienen que salir corriendo al baño,
pero el estrés crónico puede favorecer el estreñimiento. Entonces, aquí hay que ver qué tipo de estrés está teniendo el paciente, y tratar de mejorar las herramientas o el tratamiento que está tomando mientras esté con el estrés. Es algo maravilloso porque además hay una regla fundamental en la ciencia: lo que ayer era verdad, probablemente hoy sea mentira. Acabo de escuchar hace unos cuantos días una excelente entrevista en medios de comunicación que le hicieron a nefrólogos, y comentaron de estudios recientes donde precisamente hablaban que las personas teníamos la creencia de que el consumo de agua mejoraba la salud renal. Ya los médicos saben que la evidencia, lo que tú acabas de decir, del efecto del agua en el funcionamiento renal, tampoco es una realidad desde el punto de vista científico, ¿no? Incluso hablaban que tomar 3 tazas de café mejora, o más bien evita o disminuye el riesgo a enfermedades renales, cuando por años siempre decían, no, hombre, es que el consumo del café es patético para la función renal. Y creo que lo que tú acabas de apuntar es fundamental, y llegamos o convergemos otra vez a la recomendación: pregúntele al experto, pregúntele al médico gastroenterólogo, y no se guíe de internet, de mi comadre, de mi amigui, de mi tía, de mi abuelita, porque si bien el conocimiento de la experiencia es bueno, pero no es la ciencia. Y la metodología científica la tiene el experto. Entonces, preguntarle a los que saben, ¿no? Porque vemos que todo esto que hemos platicado esta noche, doctora Mercedes, pues tiene mucho que ver en estas falsas creencias, pero que en lo cotidiano se convierten en realidad, y luego ahí vienen los problemas, ¿no? He oído consultas con el gastroenterólogo donde el paciente le dice, no, yo ya tengo como 10 años siendo estreñida, y después vemos apariciones tan dramáticas como un cáncer de colon, por ejemplo, o alguna otra situación que da en consecuencia el estreñimiento, y entonces sí estamos en un problema serio. Y en este sentido, en este contexto, quisiera preguntarte, ¿has tenido casos donde el estreñimiento ya vaya a una intervención terapéutica quirúrgica, donde tengas que hacer uso de estas herramientas? Bueno, sobre todo en pacientes que tienen los datos de alarma, ¿no? O sea, un paciente arriba de 50 años que de repente empieza con estreñimiento agudo, o dificultad para evacuar, disminución en el calibre de las heces, pérdida de peso, la presencia de sangrado. Entonces, si tenemos un paciente que es estreñido o sea, es bien estudiado, ¿no? O sea, ya lo diagnosticamos como estreñimiento funcional, por así decirlo. No se ha visto que el estreñimiento per se aumente el riesgo de cáncer de colon, pero si un paciente empieza de algo que le llamamos estreñimiento de novo, o sea, estreñimiento en agudo, cuando nunca lo había presentado, o sea, es un paciente que hay que estudiarlo, ¿no? O sea, normalmente los que son estreñidos empiezan con el estreñimiento, pues como comentaste, ¿no? Desde la infancia, la pubertad o la adolescencia. Pero ya empezar de estreñimiento en la vida adulta, aquí hay que estudiarlo, o sea, hay que ver qué es lo que está pasando. Normalmente en pacientes que empiezan con estreñimiento después de los 40, antes la recomendación era a partir de los 50 años, ahora se ha bajado de edad, a partir de los 45 años son pacientes que tienen que ir a un estudio de colonoscopía para evaluar todo el colon por dentro y descartar que hay algo que esté favoreciendo este estreñimiento. Entonces, sí hay pacientes que de entrada hay que estudiarlos, o si tienen su estreñimiento de toda la vida, pero de repente notan que hay algún cambio, hay que estudiarlos. Sí, por supuesto. Otra vez, pregúntele al experto. Fíjate, Daniel te dice, una radiografía simple de abdomen es una foto, es decir, solo un momento en particular de una serie de movimientos o actividad, por eso sería incompleta. Creo que va muy acorde a lo que tú estabas comentando. Yo creo que hay que tener un estudio mucho más específico, ¿no? Sí, o sea, hacer una radiografía para estreñimiento no nos va a funcionar, solamente en casos de complicaciones. Y si no, pues lo ideal es hacer el tránsito intestinal para que nos dé más información, para saber si es estreñimiento de tránsito lento, tránsito normal o algo que nos pudiera orientar hacia algún trastorno de la defecación. Sí, yo creo que también me parece relevante un elemento que mencionaste, que se ha bajado la edad de estudio de un paciente.
Mi abuelita decía coloquialmente, si el río suena es porque agua lleva. Y yo creo que si la comunidad internacional está de acuerdo en que ahora la edad es a partir de los 45 años, pues evidentemente con mayor razón. Pero fíjate, doctora, y yo creo que tú lo vives a diario, que como todos los médicos, no tenemos esa cultura de ir periódicamente al médico, aunque sea por un check-up normal. Es decir, ir aunque no haya síntomas o signos de enfermedad, sino vamos cuando ya la situación está más complicada. Y yo creo que hay que fomentar esto. Qué padre que el médico nos diga, todo bien, sin queja, palomita, a que cuando vayamos nos salgan estas noticias espantosas, dramáticas, horribles. Sí, y sobre todo mucha conciencia de, por ejemplo, en específico, el cáncer de colon puede ser hereditario. Entonces, todos aquellos que tengan antecedentes familiares de cáncer de colon son pacientes que se tienen que estudiar. Entonces, la recomendación es del primer caso familiar 10 años antes, o sea, por ejemplo, si alguien empezó a los 50, a los 40 o a los 45, entonces empezar a los 35, y si ya se presentó después de los 70, entonces empezar con revisiones a partir de los 45 años. Entonces, pues esa es la recomendación. La realidad es que en nuestro país no hay mucha salud preventiva, como bien dices, muchas veces ya vemos las enfermedades ya en un estadio avanzado. Lamentablemente ahorita esta es la otra cara de la pandemia. Muchos pacientes que no se estuvo viendo durante 2 años porque los hospitales estaban enfocados nada más a ver pacientes con COVID. Mucho paciente ahorita estamos diagnosticando cáncer de colon ya en unas etapas más avanzadas porque durante 2 años no se les dio la atención. Entonces sí hay que tener en cuenta que la recomendación es en población abierta a partir de los 45, máximo 50 años, hacer colonoscopías preventivas, o sea, para hacer algún diagnóstico preventivo, y en pacientes que tengan antecedente de cáncer de colon familiar, pues con más razón. Te pregunta Jazz GZ, muchas gracias Jazz por tu pregunta. Muy buenas noches. ¿El estreñimiento puede ser lo mismo que intestino irritable? Es una buena pregunta. Puede catalogar en las dos cosas. Si tienes solamente la alteración en la frecuencia y la consistencia y no tienes dolor, se puede catalogar como estreñimiento. Si tienes esto mismo, pero además puedes tener dolor asociado a la defecación o distensión o dolor abdominal, puede ser intestino irritable con estreñimiento. Recordar que el intestino irritable nosotros lo dividimos de acuerdo a las características de las evacuaciones con la escala de Bristol, de la que habíamos hablado antes, y puede haber intestino irritable con predominio de diarrea, con predominio de estreñimiento o con patrón mixto o patrón alternante. Entonces sí, un mismo paciente en algún momento de la evaluación puede catalogar por el estreñimiento o después, si tiene mucho dolor, el mismo paciente puede catalogar como intestino irritable con estreñimiento. Sí, atinadísimo el comentario de mi super invitada de esta noche, la doctora Mercedes Amieva. Y yo le voy a sugerir, amiga mía, bajen la escala de Bristol, está disponible en el internet, y les digo a mis estudiantes, piérdale el asco a algo que es suyo. Es de ustedes, aprendan a verlo y eso lo traemos dentro, y bueno, si ya lo tenemos fuera, identifiquémoslo para que cualquier cambio inmediatamente se lo diga usted a su especialista. Seguramente él o ella sabrá guiarlo atinadamente, y pues no nos quedemos con la idea de hice bolitas, hice churritos o todo esto que está en nuestro medio cotidiano, y tengan su escala de Bristol. Y sabe que también inculquemos a los niños a que aprendan a ver esto, porque vemos que un gran porcentaje de la gastroenterología pediátrica cursa con esto. Digo, ahí está la entidad llamada el cólico del infante, por ejemplo, que es una entidad frecuente, este dolor abdominal que presentan a veces los niños. Pues yo creo que vale la pena que ellos también aprendan a ver que las heces es una parte de su desarrollo orgánico, que aprendan a verlos y que aprendan a informarle a los papás para que a su vez haya la consulta con el especialista. ¿Qué opinión te merece en este sentido, doctora? Sí, no tiene nada de malo el ver nuestras evacuaciones, el ver también la característica de nuestra orina, que al final del día son productos de desecho, sí, pero sí nos pueden dar información acerca del funcionamiento de los órganos. Entonces, pues
no hay que verlo con desagrado, es algo que fue tuyo y evaluarlo. Sí, seguro. Y mire, somos lo que comemos, ¿no? Y todo va a ir a dar al mismo lugar, eso se lo garantizo. Se lo garantizo. Entonces, pues mejor ver el antes y también el después. Y en este sentido, doctora, ahora vemos que en la cosmogonía nutricional, pues hay un incremento en la tendencia a orientaciones y hábitos alimenticios de todo tipo. Ser vegetariano, ser vegano, ovo-vego-lactano y una serie de clasificaciones. Siempre decimos los médicos una dieta balanceada, carbohidratos, grasas y evidentemente proteínas, independientemente del origen que se tenga, pero balanceado, en cantidades adecuadas y bajo la supervisión de un médico, porque cuando oímos la palabra dieta, pensamos que es de restricciones para baja de peso, para vernos bien, y no es así. Nuestra microbiota va a responder a lo que estemos comiendo. Y ahora veo, hay reportes en la literatura que hablan de estas tendencias nutricionales ya con impactos orgánicos o funcionales. Y yo creo que qué mejor que tú, que eres la experta de esta noche, nos platiques al respecto de esto. Es bueno porque muchas personas creen que puede ser saludable, mejor que una que otra. ¿Qué opinión te merece? Mira, muy buena pregunta y la realidad es esa, somos lo que comemos y somos lo que le damos de comer a nuestros bichos, a la microbiota. Entonces, en los últimos años se ha puesto un poco de moda no consumir alimentos de origen animal, ¿no? Y volverse a lo mejor vegetarianos. La realidad es que lo que se ha visto es que una dieta restrictiva es una dieta que va a ser una dieta carencial, o sea, es una dieta en la cual no vamos a absorber de igual manera los nutrientes, ¿no? Ni porque no vamos a tener el aporte, pues, de todas las vitaminas o de todos los alimentos. Hay que hablar algo de proteínas, por ejemplo, de alto valor biológico. Las proteínas pueden ser de origen animal y de origen vegetal. Y también hablamos de algo que se llama biodisponibilidad. Entonces, por ejemplo, hay muchos que dicen, no, es que si me como un plato de espinaca con garbanzo, entonces ya estoy teniendo mucha proteína, mucho mejor que si me comiera un huevo o un pedazo de carne. La realidad es que la biodisponibilidad, o sea, la forma en la que el cuerpo la absorbe es mejor en la proteína de origen animal. La de origen vegetal tenemos que consumir mucho más y no es una proteína de alto valor biológico. Entonces, la realidad es que una buena dieta tiene que incluir todos los grupos nutricionales. Entre más variada es mejor porque le estás ofreciendo a tu cuerpo diferentes nutrientes de todos los alimentos disponibles en la naturaleza. Y si van por la decisión que cada quien decida, digo, aquí no se trata de juzgar, o sea, cada quien es libre de comer lo que le apetezca, pero en aquellos pacientes que van a hacer mucha restricción, vegetarianos o todos estos, no pueden hacerlo nada más así, o sea, tienen que tener una valoración nutricional porque todo lo que dejan de comer, el cuerpo lo va a pedir. Entonces, son pacientes que se tienen que suplementar. Entonces, no es nada más la moda de me vuelvo vegetariano, bueno, te vuelves vegetariano, pero todo lo que ya no estás consumiendo, ¿cómo lo vas a suplementar? ¿No? Entonces, también si son dietas que tienes que suplementar, pues tener cuidado porque a lo mejor no es lo tan sano, ¿no? Entonces, lo sano es comer de todos los grupos y comer lo más variado. Me parece maravillosa tu explicación. Y mire, en Gastro TV le damos a usted la información tal cual está. No fijamos un posicionamiento ni etiquetas de decir si es bueno o es malo. Cualquier persona puede tener las creencias personales, sean de índole emocional, religioso, social, económico, para consumir un tipo de alimento o no. Y eso es muy respetable. Lo que es importante es no radicalizar la nutrición. No vamos a decirle a usted si es mejor o peor, simplemente le diremos, usted considere que su dieta debe estar balanceada. El origen, las creencias, eso ya le toca a cada quien y respetamos muchísimo esa forma de ver las cosas o de pensar, pero también nosotros le compartimos lo que científicamente está, para que usted elabore sus propias conclusiones sin perder de vista que al decir somos lo que comemos, la microbiota lo resiente. Y además, la microbiota responde en consecuencia. Entonces, si usted no le da esos
ingredientes, ese substrato tan importante para estos 2 o 3 kilos maravillosos, miles de billones de bacterias que tenemos en el intestino, pues ahí se los dejamos de tarea, doctora Mercedes. Sí, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio acerca de estudiando la microbiota intestinal en pacientes con enfermedad celíaca, que son aquellos que tienen una alergia al gluten, y en pacientes sanos. O sea, los dos les quitamos el gluten de la dieta. Entonces, se ve que después de modificar la dieta, la microbiota empieza a cambiar, la microbiota se empieza a restringir de ciertos nutrientes y la microbiota cambia, y a veces no cambia para bien, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con estas restricciones alimentarias. Entre más variado, más cosas. Si el paciente tiene una enfermedad como tal, o sea, y hay que hacer restricciones, por ejemplo, la enfermedad celíaca, pues ni modo, o sea, la enfermedad es lo que manda. Pero si no tenemos una enfermedad, entonces tener mucho cuidado, pues, porque la microbiota realiza muchísimas funciones de defensa, de sistema inmune, de protección. Entonces, pues hay que tratar de tener una microbiota lo más sana posible. Y es importante decirles, abonando a lo que nos acaba de decir la doctora Mercedes, que fue una mesa de expertos que se pusieron precisamente a discutir y analizar todo esto de la enfermedad celíaca por la inquietud y la preocupación de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y este artículo está publicado en revistas indexadas con un rigor científico y que vale la pena darle una revisada para que vean que esto no son creencias ni opiniones personales. Hay una metodología científica que puede comprobar o no las hipótesis o los dichos. Entonces, ahí se las dejo. Jazz González, muchas gracias. Supongo que GZ es González, o espero no haber dicho alguna barbaridad. Te dice, muchas gracias por la respuesta, doctora. Y como última pregunta, ¿qué tan cierto es que el estreñimiento son gases atrapados? Ande usted, no. Qué maravilla de pregunta. No, se asocia el estreñimiento con la distensión y con el gas, porque entre más tiempo pasa la materia fecal en el tránsito intestinal, se sigue fermentando y entonces esto produce el gas, y entonces por eso hay inflamación y distensión. Pero no quiere decir que sea solamente gas, sino el gas está producido por la materia fecal. Exacto. Es materia fecal que está ahí acumulada, y el gas es una de las consecuencias tanto de fermentaciones, etcétera. Sabemos que algunos ingredientes pues producen más flatulencia que otros, ¿no? Ya en la noche, cuando vea usted, amigo o amiga, flotar sus cobijas, algo está pasando ahí. Y mi querida doctora Mercedes Amieva, qué privilegio haberte tenido en este programa, tu programa. Y bueno, yo le voy a pedir ahorita, doctora, seas tan amable de darme tus datos de contacto, y seguramente mi ingeniero a cargo, que es el botón más rápido, los va a poner en su pantalla para que usted tome nota, consulte a nuestra super especialista. Tu conclusión y recomendación final, doctora, porque ya nos vamos. Bien, primero, todo estreñimiento, la recomendación es estudiarlo para estar seguros que no es un estreñimiento secundario o que no tiene un origen orgánico. Cualquier estreñimiento que tenga larga evolución y que de repente empiece a cambiar es un paciente que hay que reestudiarlo. El estreñimiento que empieza después de los 45 o a los 50 años hay que estudiarlo, tener en cuenta sobre todo los datos de alarma. Mucho se puede hacer con medidas básicas como la alimentación, el ejercicio, el consumo de fibra, el agua en la dieta, y si esto pues no funciona, pues obviamente buscar a un especialista. Yo estoy en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Orizaba, y también trabajo en el Instituto de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, en el Laboratorio de Fisiología y Motilidad Intestinal en la Universidad Veracruzana en el Puerto de Veracruz. Perfectamente, tierra tan querida, buenos amigos, buenos colegas ahí en la UV. Un gusto haberte tenido con nosotros. Daniel me dice, de acuerdo con usted, doctor Esquivel, piérdale el asco a lo que es suyo, definitivamente. Y además, mire,
Doctora, déjeme ser bien honesto con ustedes. Para mí, ir al baño, ese momento es un placer. Hay que disfrutarlo y ver y decir, caray, hice yo todo eso. No se espante si de repente ve volar murciélagos o lo que sea. Pero piérdale el asco, baje la escala de Bristol y sobre todo, amigo y amiga, consulte al experto o a la experta como la doctora Mercedes Amieva. Yo te quiero agradecer muchísimo, doctora, el que hayas aceptado nuestra invitación. Ya te dejo en paz, porque además de súper experta, es mamá, está en su casa, 1000 cosas que tiene que atender todavía, y aún así nos concedió una hora de su valiosísimo tiempo para platicar con todos y todas ustedes. Muchísimas gracias, Mercedes. Te esperaremos seguramente en una próxima emisión de tu programa que es Gastro TV. No, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Espero que haya sido de provecho. No, pero por supuesto yo he aprendido, me he divertido y quiero agradecer en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital, darles una felicitación pública y abierta por la premisa de lo que vi hoy a través del Stop Motion, a todo el equipo, mi equipo de editores, de productores, de realizadores. Es una chamba monumental detrás de cámara para que usted viera esos segundos de información técnica valiosa y gracias al apoyo y a la confianza de nuestra super empresa 2021 Alfa Sigma. Así es que para todo el equipo maravilloso de Extreme Medics, comandados por este gran capitán, el licenciado Alfonso Nolasco, muchas felicidades. Me siento orgulloso de estar en este equipo de producción y por supuesto muy contento y agradecido con ustedes, amigos y amigas, porque cada vez que tenemos nuestra cita nocturna de gastroenterología en Gastro TV, están aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Recuerden que aunque estamos en semáforo verde, pero pues vale la pena seguirnos cuidando. Mire usted, como ya me voy, me pongo mi cubrebocas y le digo a mis estudiantes, y lo comparto siempre con ustedes, tapémosle la entrada y la salida al virus. No se necesita un postdoctorado para entender esto. Evita que salga, evita que entre, y esto se llama cubrebocas. Seamos responsables con nosotros mismos y con los demás hasta que este bicharajo espantoso que nos ha puesto de rodillas en el mundo se vaya. Pero mientras tanto, aunque haya semáforo verde, pues vamos a seguirnos cuidando. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención. Yo los espero en una próxima cita, ya la emisión número 6 de Gastro TV. Recuerden, este programa está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Pasen la más feliz de las noches. Doctora Mercedes Amieva, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Gastro TV. Muy buenas noches. Alfa Sigma, trabajamos con pasión. Presentó.